Hola, queridos y queridas estudiantes, vengo a cumplir con mi promesa, dada que no di la clase del lunes pasado por el tema de mi entrevista con el médico. Bueno, y quería dar algunas puntualizaciones para la lectura del texto de Liliana Sinisi, la relación nosotros-otros, eh, eh, bueno, para acompañar su lectura y para que facilitar la comprensión. Por supuesto que en la clase del lunes podemos retomar alguna duda si es que la tienen. Bueno, es un texto viejo, es un texto de los años 90 que tiene algunas similitudes con el contexto histórico de los 90, con el contexto actual quizás, pero que bueno, que hay que tomarlo también desde la perspectiva histórica, ¿no? ¿Qué propone Liliana? Liliana nos propone pensar lo que ella llama la función normalizadora de la escuela, ¿no? En relación a, ¿qué? A la diversidad sociocultural o a las diversidades, porque ella también lo trabaja para las cuestiones vinculadas a la educación especial hacia el final del texto, cuestión que no vamos a abordar porque está vinculado a marcos pedagógicos propios de los 90 que han sido como superados. Y ella parte de una hipótesis que tiene que ver con esto que decíamos recién. Dice, la escuela parte desde concepciones de normalidad integradora en la que supone reconocer diversidades sociales y culturales integrándose desde la igualdad, ¿no? Eso desde lo discursivo. Entonces, niega de alguna manera, oculta, ella utiliza la palabra enmascarar y naturaliza las relaciones de desigualdad que suceden entre esas diversidades en las relaciones sociales. Es decir, eh, pregona la igualdad entre las distintas identidades étnicas, pero niega el conflicto que existe entre esas relaciones étnicas. Y cuando las reconoce como algo que sucede fuera. La escuela se pone por fuera de esas relaciones de discriminación social, de estigmatización, de racialización o alterización, todas herramientas que va a plantear a lo largo del texto, y se supone como un espacio en el que no suceden esas cosas, ¿no? O en todo caso es un problema, a lo sumo es un problema de los chicos, ¿no? No reconoce cómo en las propias prácticas muchas veces se ponen en juego esos propios prejuicios, esas propias relaciones de alterización y estigmatización, ¿no? Algo muy interesante que yo lo planteo continuamente en mis clases, que tiene que ver con el abordaje que ella trae, no es el de culpabilizar, no es una evaluación moral del comportamiento de las y los docentes, sino que está analizando un conjunto de relaciones sociales y cómo las representaciones que esos sujetos, en este caso las y los docentes, ponen en juego en la práctica docente, producen y reproducen alterización, racialización, alterofobia, estigmatización, o parten de prejuicios y representaciones sociales discriminatorias, ¿no? Todos estos son conceptos que ella elabora y trabaja en el texto. Entonces, la finalidad de ella no es culpabilizar a los sujetos, sino poder comprender cómo estas prácticas docentes se contextualizan al interior de un conjunto de relaciones sociales. No están aisladas del contexto social en el que suceden. Es decir, nosotras, los sujetos, producimos nuestra intervención social a partir de nuestra pertenencia social, a partir de ser sujetos sociales y estar construidos y conformados socialmente. Por lo tanto, el análisis de ellas no es juzgar al individuo que hoy qué horror, cómo discrimina este docente, lo cual no deja de ser un paso que hay que dar, y en todo caso hay que intervenir, sino entender en qué contextos, en qué matrices sociales se producen esas prácticas docentes, porque son las que le dan sentido a esa práctica docente. Sin cuestionar esas prácticas docentes, caemos en una mera individualización de la práctica y no advertimos que esa práctica está vinculada a sentidos sociales muchos más amplios. Eh, para pensar esto, ella dice, bueno, primero contextualicemos en los años 90 cuál es la dinámica social, política, económica en la que están insertas las prácticas sociales que nos interesa analizar. Y para eso reflexiona sobre cómo desde los años 70 a los 90 se ha ido construyendo y ganando hegemonía la voz neoliberal conservadora,
que hoy podemos advertir en esos discursos que ponen en cuestión, por ejemplo, los contextos democráticos, ¿no? Hoy advertimos algunas voces neoliberales, liberales extremas, muy conservadoras, que ponen en cuestión, por ejemplo, el voto democrático o la igualdad del voto democrático, ¿no? Eh, y cómo estas políticas sociales, económicas, culturales del neoliberalismo van construyendo una sociedad desde lo económico desigual, con mayor crecimiento de la pobreza, con mayor exclusión social, y cómo estas políticas neoliberales van favoreciendo el surgimiento y la consolidación de discursos xenófobos, discursos vinculados a la alterofobia, o sea, fobia a lo diverso, esto también propone trabajarlo más adelante, eh, que vienen a qué esos discursos, a legitimar el orden de desigualdad. O sea, la desigualdad social no puede sostenerse en términos económicos si no está acompañada desde lo ideológico y desde lo político con discursos que legitimen esa desigualdad. La pobreza no es un problema económico, es un problema de orden educativo, cultural, y por lo tanto se responsabiliza a los sujetos, ¿no? Ella hace mucho hincapié en esto, cómo los discursos neoliberales responsabilizan a los sujetos de su propia condición. Por eso hablábamos en otras clases el lugar o la centralidad en el discurso neoliberal de la meritocracia, ¿no? Dice, estos modelos sociopolíticos y económicos quiebran las solidaridades sociales eh, y favorece el surgimiento de representaciones xenófobas y vinculadas a la alterofobia, ¿no? Y lo que nos propone la autora es poder poner en crítica estas visiones a partir de que de la contextualización, cómo esos discursos están vinculados a esos discursos emergen vinculados a determinados contextos políticos y económicos. Por eso las representaciones sociales, los prejuicios, las estigmatizaciones no se entienden si no es en relación a determinados contextos. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo largo de la historia vamos a encontrar siempre prácticas de discriminación, pero las prácticas se sustentan en marcos distintivos, en marcos significativos sociales y políticos y económicos, ¿no? Me parece que es interesante esto, porque si no perdemos de vista y caemos solo en valoraciones de índole moral, ¿no? Lo que da sentido a la discriminación muchas veces tiene que ver con el orden social en el que esas manifestaciones de discriminación se producen, ¿no? Bueno, después de dar ese planteo y esa contextualización, para pensar las cuestiones de la relación nosotros-otros, ella hace una pequeña presentación de lo que es su trabajo de campo. Y acá me parece que se pueden hacer algunos vínculos con la perspectiva etnográfica trabajada en el texto de Rockwell, ¿no? Donde ella, bueno, nos cuenta cómo es el acceso al campo, nos cuenta cómo es la relación y cómo implica la relación etnográfica y de trabajo de campo una intervención en el campo escolar, ¿no? Y que eso supone siempre una negociación con el otro acerca del sentido de aquello que se está estudiando. Y me parece que también se puede relacionar con el texto de Rockwell de la centralidad del concepto de cultura en el campo escolar, cuando perdón, no, en el texto de la etnografía, de la relevancia de la etnografía, cuando ella piensa cuál es el aporte de la etnografía al proceso pedagógico, que no es pedagogía, la etnografía no es pedagogía, sino que crea herramientas para pensar el proceso pedagógico en todo caso, ¿no? Bien. Después nos propone pensar esta relación nosotros-otros a partir del concepto de multiculturalidad. Dicen, hemos descubierto, el concepto de multiculturalidad surge cuando descubrimos eh, que en un mismo territorio pueden habitar distintas culturas, dice ella, ¿no? Ahora, dice, todos hablamos de multiculturalidad, todos abrazamos el concepto, todos pareciera ser que hablamos de lo mismo cuando mencionamos multiculturalidad. Y ella, tomando a un autor, Peter McLaren, que en la clase lo hemos mencionado a partir del texto de las papas fritas que compartió Carlos Teres,
o por lo menos que lo compartió conmigo, pero que entiendo que han trabajado el año pasado, él propone distinguir distintos usos y distintas conceptualizaciones del concepto de multiculturalidad. Y así retoma tres formas de pensar la multiculturalidad. La multiculturalidad conservadora, la multiculturalidad liberal y la multiculturalidad crítica. Las dos primeras, la conservadora y la liberal, tienen algo en común y algo distintivo. Lo que tienen en común es que parten del reconocimiento de la diversidad cultural de los otros y no de la propia. O sea, la diversidad cultural no pone en juego la propia cultura. En todo caso, la invisibiliza. Es el lugar desde el que se juzga al otro como un otro. Son, en algún sentido, etnocéntricas. Y se relacionan con las minorías culturales a partir de la integración o la asimilación. Entonces, invisibiliza la propia posición, el propio lugar, como un lugar relativo, como un lugar de diversidad cultural, en donde la diversidad es una condición de los otros y no una condición de lo propio. O sea, los diversos son los otros, yo no soy diverso. En el caso particular, y para analizar la diferencia entre estos dos enfoques, esto es interesante para pensar lo que sí trabajamos en el texto de la dinámica cultural en la escuela. Cuando fuimos abordando, cuando fuimos planteando cómo se fue conceptualizando la cultura y la diversidad cultural en el ámbito escolar, ¿no? Dice, el enfoque conservador no reconoce en el otro una igualdad cognitiva y por lo tanto el otro no cuenta con las herramientas conceptuales y culturales para apropiarse de la cultura escolar. Y en este sentido no están igualmente preparados cultural y cognitivamente. Y por lo tanto avalan la asimilación y el monolingüismo, dice la autora, encubriendo así formas de racismo, ¿no? O sea, el otro es un otro en condición de inferioridad, ¿sí? En cambio, el multiculturalismo liberal, que también lo llama humanismo etnocéntrico, o sea, la propia cultura como referencia para juzgar a los otros como diversos, considera que los otros pueden abrazar la propia cultura y que por lo tanto que tienen las herramientas cognitivas para hacerlo. Acuérdense cuando discutimos el conflicto cultural en el texto de la relación con la dinámica de la cultura en el campo escolar de Rockwell. Pero siempre centralizando la cultura blanca, ¿no? Entonces ella dice, el multiculturalismo liberal es una postura que enmascara, o sea, enmascara la relación de desigualdad y por lo tanto encubre la relación de privilegio que ocupa la clase dominante, el sector dominante, la cultura hegemónica dominante, ¿sí? Y McLaren propone posicionarse en una mirada del culturalismo crítico. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué aporta esta mirada? Bueno, no aporta soluciones, ¿no? Siempre decimos que las miradas críticas, más que establecer modelos, nos acercan posiciones desde las cuales realizar la observación. Y dice, pensar a la cultura como conflictiva, recuperemos acá a Eric Wolf, recuperemos a Susan Bright, pensar la cultura conflictiva en donde la relación de diferencia, diversidad, producto de una historia, producto de las relaciones de poder y producto de una relación ideológica. Por lo tanto, tenemos que mantener una posición crítica en relación a las propias representaciones que tenemos o producimos o reproducimos de los otros, las otras. Esta idea de multiculturalismo crítico se enfrenta a la idea de que se puede producir una cultura común. Y revela las relaciones de dominación, muestra las relaciones de dominación y asimetría. Dice, la escuela en la Argentina ha abrazado la posición del multiculturalismo liberal y expresa ella las actuales políticas culturales y educativas, afirma ella, han naturalizado y ocultado bajo la ideología del respeto y la tolerancia las relaciones asimétricas que se establecen entre la diferencia y la diversidad. De vuelta,
Nosotros en general en la escuela proponemos discursos de igualdad, pero esos discursos de igualdad muchas veces lo que hacen es negar la desigualdad que efectivamente padecen los sujetos, ¿no? Que padecen eh, los migrantes latinoamericanos en relación a la valorización que los naturales, entre comillas, tenemos de esos migrantes, ¿no? Eh, y dice, esos discursos, esa ideología de respeto y de tolerancia en las relaciones asimétricas, eh, silencian bajo la igualdad y la armonía y bajo la idea de encuentro con lo diverso, el conflicto y la desigualdad, ¿no? Me parece que es interesante poner en cuestión esto, ¿no? Cómo en este mes, en el mes de la diversidad sociocultural, el 12 de octubre, cómo reflexionamos y cómo pensamos sobre cómo habita o cómo transitan esas relaciones en torno a la diversidad sociocultural en el espacio escolar. Y nos propone pensar y poner en cuestión este multiculturalismo liberal a partir del multiculturalismo crítico, a partir también de una nueva categoría que es la de interseccionalidad. La idea de intersección, en algún sentido, la podemos tomar de la idea de los conjuntos y cómo, de la teoría de los conjuntos y cómo en los conjuntos algunos elementos pueden participar de dos o más conjuntos, entonces se interseccionan. En mi caso, me pienso como sujeto social y digo que soy varón y de clase media. Entonces, en mi caso se interseccionan dos conjuntos, ¿no? La condición de varón y la condición de sujeto de clase media. Perdonen, pero voy a enchufar la batería. Eh, entonces, lo que propone es pensar la diversidad sociocultural, la diversidad multicultural, a partir de la experiencia de la intersección, ¿no? Nosotros trabajamos con niños, niñas, que pueden ser, bueno, primero la condición de género, segundo la condición de clase, tercero la condición étnica y muchas otras condiciones que pueden estar atravesando esa relación social, ¿no? Esta idea de intersección nos permite contextualizar la discusión, historizar la discusión, ¿no? No es lo mismo tratar las cuestiones de la diversidad sociocultural en escuelas de clase alta homogenizadas, en las que en las que los estudiantes participan de una visión hegemónica y también podríamos pensar conservadora desde el orden en el que se dan estas relaciones, a pensarla en una escuela eh, en un contexto de vulnerabilidad social, económica y política, ¿no? En ese sentido, la idea de interseccionalidad nos permite como distinguir las distintas hebras, las distintas hilos, las distintas tensiones que recorren una misma situación, ¿no? No solo hablamos de diversidad sociocultural, sino también de clase y también de género y también otras diversidades que pueden articularse en una misma situación. A partir de esta idea de intersección, nos propone pensar un poquito cómo en las escuelas, por ejemplo, en las escuelas de contextos vulnerabilizados, de mucha pobreza, de mucha exclusión social, suele producirse una transitividad entre la exclusión de los habitantes, de quienes asisten a esa escuela, a los docentes que trabajan en esa escuela, ¿no? Y ella habla de, sobre todo en los 90, donde el salario docente había bajado mucho, eran muy bajos, y ella analizaba esta relación de que los pobres no eran las y los estudiantes que asistían a la escuela, sino también los docentes que trabajaban en esa escuela, ¿no? Como los docentes se habían pauperizado, ¿no? Entonces dice, eh, la, el, el estigma que muchas veces pesaba sobre los estudiantes de una escuela también se transmitía a los docentes que trabajaban en esa escuela, ¿no? Escuelas pobres, docentes pobres, ¿no? Y cómo muchas veces los docentes responsabilizaban de esa estigmatización a los estudiantes de la escuela, ¿no?
me responsabilizaban de la victimización, de la estigmatización que ellos padecían por trabajar en esas escuelas, a los estudiantes de esa escuela, ¿no? Con estos chicos no se puede trabajar, son irrecuperables, así no podemos trabajar nosotros, ¿no? Y ella habla de lo que son las experiencias de diferenciación negativa, ¿no? Un circuito de estigmatización que produce experiencias de diferenciación negativa, donde se culpabiliza a los niños acusándolos de ser artífices de la desvalorización de la propia práctica docente, ¿no? Y ahí propone pensar el concepto de alterofobia, ¿no? Y dice, muchas veces en los discursos docentes desarrollan un discurso de alterofobia, de fobia a lo diverso, pero no como, dice ella, no necesariamente implica la fobia a los otros, aunque sí representa la fobia a la mezcla, esa idea de no confundirme, yo soy distinto de, ¿no? No necesariamente no poder estar con el otro, sino el no ser confundido con el otro, ¿no? Me parece que es una conceptualización importante, ¿no? Porque no se manifiesta en términos quizás de una práctica de segregación, o sea, de separación, sino de una práctica de no confundir, ¿no? Y como en estos contextos se van produciendo discursos de alterización. Y acá quiero que se detenga, me parece que es una herramienta conceptual importante. Nosotros venimos trabajando que la alteridad no es del orden de la naturaleza, sino que es del orden de la construcción social. Que siempre hay alteridad al interior de un conjunto de relaciones sociales. Y que la alterización tiene que ver con poner conscientemente el ojo en las diferencias y no dar cuenta de aquello que nos identifica, de aquello que nos hace comunes, ¿no? En el orden de la cultura, ellos andan desnudos, ellos hablan otra lengua, ellos creen en determinadas manifestaciones religiosas, etc., ¿no? Siempre enfatizando el orden de la diferencia. Y la palabra alterización nos sitúa en el orden de la construcción de esa alteridad. Cómo esa diferencia la transformamos y la construimos socialmente en diferencia, ¿no? Acuérdense cuando vimos el video de Lishab, en donde Fátima entra al aula y se encuentra con una multiplicidad de diferencias que no eran reconocidas como tales, o que no eran nombradas como tales. Las que eran nombradas, en este caso, era el uso del hijab, ¿no? Y en esta construcción de la alterización, dice, tenemos que tener en cuenta, lo viene diciendo a lo largo de todo el texto, y nosotros lo trabajamos a lo largo de toda la materia, es que la construcción de alterización responde a procesos históricos, ¿no? Responde a dinámicas en las que se elaboran determinados marcos teóricos, conceptuales e ideológicos que cargan de significado esa diferencia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de alteridad, nunca la vinculamos al orden natural, sino al orden de lo histórico, al orden de la construcción social. Y ahí me parece que trae un lindo ejemplo. Nosotros en antropología siempre de alguna manera ponemos de relevamiento, esto lo trabajamos de relieve, no de relevamiento, perdón, de relieve, esto lo trabajamos en la unidad 2 cuando trabajamos el relativismo cultural como un aporte de la antropología. Pero también lo tenemos como un aporte de la antropología y como una crítica fundamentalmente a la visión etnocéntrica, pero también advertimos de los límites del relativismo cultural, ¿no? Y ella muestra, analiza cómo las y los docentes se apropian de la visión del relativismo cultural para justamente no producir esta mezcla, para legitimar de alguna manera esta alterofobia, ¿no? Dice, los docentes tejen toda una serie de hipótesis acerca del comportamiento de los otros, ¿no? Y evitando, dice ella, juicios valorativos en algunos casos y en otras adoptando una actitud misericordia, una actitud de tolerancia. Y bueno, son así, ¿no? Esa idea del relativismo cultural nos vincula con la idea de esencias, con la idea de grupos que no se pueden mezclar. Por eso lo podemos vincular con la idea de alterofobia, ¿no? Y por eso decimos que tiene una visión de la cultura del orden de lo esencialista, vinculada más a Margaret Mead que a Eric Wolf o a Susan Bright, ¿no? Los viejos usos de la cultura y los nuevos usos de la cultura en términos de Susan Bright.
y cómo estas diferencias se utilizan como rasgos de racialización, dice la autora, ¿no? Alterización, racialización, o sea, construir a ese otro como una entidad eh, que no cambia, como una entidad esencial, ¿no? En la que se le reconocen determinados atributos específicos. Eh, Dice atributos muy cercanos a la alterfobia y la raciación. Estos atributos se construyen en base a estereotipos, ¿no? Y me parece que es interesante entender o tomar la idea de cómo define estereotipos. Dice, todo estereotipo supone una simplificación y una generalización. Se simplifica y se generaliza, ¿sí? Las mujeres, se generaliza, son sensibles, se simplifican. Los hombres son básicos, se simplifica y se generaliza, ¿no? Entonces, la condición te hace ser propietario de ese atributo. Si sos varón, sos básico. Si sos mujer, sos sensible. Entonces, los estereotipos operan como herramientas dentro de las relaciones sociales. Y la verdad que nadie está librado de poseer estereotipos y de abrazar estereotipos, ¿no? Y ahí analiza una serie de estereotipos vinculados a los bolivianos, a los coreanos y a los peruanos, y cómo esos estereotipos, según distintos grados de proximidad a la cultura hegemónica, a la cultura escolar, eh, eh, tienen más carga positiva o más carga negativa. Esto me parece que aparece muy claro en la película Entre Muros. Pueden hacer ese paralelismo, esa vinculación, y también aparece muy claro en el texto de La dinámica cultural en la escuela, ¿no? En donde cuando nos muestran los estudios antropológicos y nos muestran las distintas estrategias de los diversos grupos socioculturales en relación a los procesos de escolarización y el fracaso o el éxito escolar, ¿no? Eh, Trabaja sobre los estereotipos de la pobreza, cómo circulan en el ámbito escolar, y que plantean a la pobreza como algo del orden de la cultura. Y acá les invito a ver el video que compartimos en la clase de Mayra, en el WhatsApp de Mayra Arenas sobre qué tienen los pobres en la cabeza. La pobreza concebida como una cultura, como una dinámica de autoperpetuación, ¿no? Como un ámbito en el que las familias se caracterizan por la desintegración y la desorganización. Eh, Esto me toca muy, muy en lo íntimo, como docente de una escuela en contexto de pobreza, que muchas veces nuestra mirada sobre las familias tiene que ver con estas dos características, ¿no? Familias desorganizadas, ¿qué quiere decir? Que hay modelos de familias organizadas que no están presentes ahí, y experiencias de desintegración social. Entonces desconocemos las propias experiencias, ¿no? No podemos poner en valor las propias experiencias. ¿Por qué? Porque lo hacemos desde un etnocentrismo, desde una posición de clase, desde una normalización propia que suponemos que debe suceder, ¿no? Eh, y me gusta, trae en el texto una reflexión que traen algunos docentes como que estos pobres no son los de antes, ¿no? Los de antes tenían que ver con una pobreza digna y que estos tienen que ver con una situación de pobreza estructural, de orden de la cultura que no puede cambiar, como ya en algún sentido, entre comillas, irrecuperable, ¿no? Ahí va a retomar el concepto de prejuicio, eh, y y de vuelta, dice, como una categoría, el prejuicio como una categoría del pensamiento y del comportamiento cotidianos. Está en, en nuestra manera de pensar, clasificar a los otros y en nuestra manera de actuar con los otros, ¿no? Me parece que es interesante eso. El prejuicio aparece también en nuestras conductas, ¿sí? Eh, y siempre supone una idea ultra generalizadora, ¿no? Estereotipo y prejuicio van de la mano, ¿sí? El prejuicio se caracteriza por ser un pensamiento fijo, rígido, eh, no permeable a la crítica, experiencia naturalizada y que no se ofrece a la crítica. Eh, y que me parece que podemos verlo en el videito que trabajamos, que compartimos sobre los niños, de cómo producen
los niños cuando tenían que hablar sobre el bebé blanco y el bebé negro, los muñecos blancos y negros, ¿no? Como experiencia de clasificación de lo bueno y de lo malo, de lo bien y de lo que está bien y de lo que está mal, de lo bello y de lo feo, de lo que nos identifica y de lo que no nos identifica. Y trae una herramienta que me parece que no deberíamos soslayar, que es relevante, que tiene que ver con detenernos a pensar que los prejuicios cumplen o ofrecen una función integradora. Me permiten integrarme a un todo, separarme de un otro, ¿no? Legitiman mi integración a un grupo y por lo tanto una diferenciación con el otro. De vuelta a la idea de heterofobia como la idea de no rechazo a lo diferente, sino la separación frente a lo diferente, ¿sí? Entonces, prestar atención a la función integradora del prejuicio, dice Liliana Sinisi. ¿Qué más? Ahí la autora hace una reflexión entonces en torno a cómo se trabaja en las escuelas la cuestión de la discriminación y dice que suele presentarse como un problema entre niños, ¿sí? Cómo se discriminan, le dijo boliviano, le dijo paraguayo, ¿no? Como algo que sucede entre los pares, ¿no? Pero que muy pocas veces, dice la autora, se asume el lugar de productor del sentido y de las representaciones y de las prácticas, ¿no? No se suele ver al propio docente, no solemos vernos a nosotros como poseedores de esos prejuicios, de esos estereotipos y de esas prácticas alterofóbicas, estigmatizantes o racializadoras o alterizantes, ¿no? Y ahí retoma el concepto de estigma, que la vez pasada, me acuerdo, no recordaba el autor, lo cita Goffman. Goffman define al estigma a partir de el reconocimiento de atributos desacreditadores, ¿no? Que permiten identificar elementos negativos con una grupalidad. Entonces, el joven, altas llantas, campera deportiva, visera, sujeto peligroso, ¿no? Estigma. Es la marca que nos permite identificar el peligro. Es la marca que nos permite identificar al otro como sujeto peligroso. Es la marca que nos permite elaborar un juicio desacreditador sobre el otro, ¿sí? Y en ese sentido, dicen los estigmas, están referidos a la raza, a la nación, a la cultura, en general en la circulación en el campo escolar, dice la autora, ¿no? Y concluye con la definición de representación social, con las representaciones que los docentes, las y los docentes tienen. Y me gusta la definición que hace de representación como formas de percibir, de conceptualizar y de significar los procesos sociales desde modelos ideológicos, conscientes e inconscientes, construidos históricamente, con lo cual se les otorga sentido a las categorías sociales. ¿Qué está planteando? Que los sujetos, en tanto sujetos sociales, somos portadores de representaciones sociales que se manifiestan en nuestras miradas estereotipadas, que se manifiestan en nuestros prejuicios y en nuestras prácticas alterizantes. Bueno, me parece que por ahí va el texto, me parece que por ahí es donde tienen que profundizar y que por ahí es donde los invitamos a que también ustedes reflexionen sobre su propia posición. El video dura 30 y pico de minutos, ojalá les haya servido y bueno, ojalá podamos retomarlo en las clases siguientes. Les mando un cariño, que anden bien, buen fin de semana.